Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Vargas Zamora y esto es La vida es un soplo, un espacio dedicado a temas como educación, política, dinero y más. Hoy nos encontramos con don Manuel Retana Jiménez. Él es el propietario de una empresa llamada Bambutico, ubicada en Pérez Celedón. Don Manuel, bienvenido a Sierpe, en el cantón de Osa. Gracias, Luis, es un lugar muy bello. Estamos encantados de estar aquí para platicar contigo y con el público sobre temas de bambú. Muy bien. Así que como ya lo escucharon, si les interesa conocer un poquito sobre esta planta, pues aquí vamos a estar unos minutos. Don Manuel, nos conocimos por obra y gracia hace unos días, precisamente en Bambutico, allá en Pérez Celedón. Y pues aprovechamos esta oportunidad de conexión que nos da la vida y pues estamos acá transmitiendo desde el cantón de Osa y para todo Pérez de León. Esto es conectar a dos mundos. Y te voy a decir mis dos mundos, porque he vivido muchos años en el cantón de Osa, pero también amo a Pérez de León y te agradezco muchísimo que nos estés acompañando. Don Manuel, ¿qué es Bambutico? ¿Verdad? ¿Y cómo nace? Muchas gracias por la pregunta, Luis. Bueno, Bambutico es una empresa familiar. Inició las actividades en 1980. O sea, tenemos unos 40 y pico de años de estar trabajando con bambú, metidos en el bambú y aprendiendo también, sobre todo aprendiendo, porque en la vida uno, por más de que estudie y practique y aprenda, nunca se termina. Eh, sí, es una empresa familiar y vieras que es interesante porque se va acumulando con los años un núcleo tecnológico que es ya referente a nivel latinoamericano. Don Manuel, pero yo quisiera que nos cuente cuándo fue el día que usted se despertó, no sé, y dijo, voy a entrarle a esto, porque hay miles de trabajos y miles de opciones o aristas que nos da siempre la vida. ¿Y a quién se le ocurre, hace 40 años, Sí, 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 ponerse a sí, trabajar sí. con bambú? Es más, estamos en el 2025 y como que no a muchos se les ocurre tampoco iniciar con bambú. Y de eso vamos a hablar en un ratito, porque Bambutico está por Ujú. iniciar unos talleres de emprendimiento en ese sentido, pero contanos, este, ¿en qué momento? Esos inicios. Sí. Bueno, yo diría que prácticamente era vocación y ganas o que le gusta a uno la actividad. Eh, a mí me gustaba mucho hacer cosas con madera, lo que eran artesanías y muebles. Mi papá había tenido un aserradero y ahí yo comenzaba a travesear, a hacer carretillos, o sea que me ha gustado mucho las manualidades. A pesar de que estudié en la universidad algunos años, no saqué ningún título, pero ahí estuve. Luego me vine para Pérez Celedón y hice algunas actividades, pero dentro de esas actividades siempre estuve involucrado esa tendencia y esa vocación de las fibras, de lo natural, ¿verdad? Qué sé yo, muebles, por ejemplo, que me gustaba mucho, trabajar la madera. Y en eso apareció el bambú. Y lo primero que me hice en el año 1978 fue una casa de bambú, una casita. Obviamente en esos años no sabía que nadie que existía cosas con bambú. Era una innovación, pero además de que me gustaba utilizar esas cosas naturales, era también una necesidad porque no habían recursos, entonces hicimos esa casa. Ok. Y ahí empezó que la gente le gustaba ver la casa de bambú porque era
era una innovación, ¿verdad? Claro. Y un día pasó un doctor y me dice, un doctor de Alajuela, Francisco se llamaba, por cierto, estamos hablando de los años 80, me dijo que si le hacía un mueble de bambú y me trajo una foto y le metí como unos 2 kilos de tornillos, ¿verdad? Pero lo hicimos y hasta quedó bonito, ¿sí? Allá 10 años después me tocó que llevar a un chiquillo de los míos enfermo a San Isidro, donde un pediatra, y entro yo al consultorio y lo primero que veo, el mueble que yo había hecho hacía 10 años. Interesante. Todavía estaba entonces. Ahí lo tenía, sí, y muy bien guardadito, sí. Qué bonito. Eso es algo de lo que me encanta con las personas que trabajan con las cosas tangibles, ¿verdad? Porque a veces lo intangible pues se va en la cabeza, el Sí, conocimiento, pero eso es bonito porque usted sabe que es una obra artística suya. Ahí sí, sí, está, sí, y sí. esperemos que siga ahí. Sí, y Luis, la historia es muy larga en realidad, pero tiene todo un proceso, porque después de ahí, como de esa afición o de esas primeras cosas que yo hice, cómo surgió el negocio. Ya es una historia bastante, pero ocupábamos mucho, mucho espacio, ¿verdad? Pues Sí, de pronto y lo sí, volvemos a invitar, sí, porque sí, sí, sí. esta es el primer Sin acercamiento embargo, de los sí dos mundos, puedo claro. mencionarte que como a los 3 años de que yo estaba traveseando y haciendo cosillas, aparte de mi trabajo, ¿verdad? Haciendo cosas de bambú para Ujú. alguien que quería una mesa o algo. Eh, Vi en el periódico que había una exhibición de muebles de bambú en el Instituto Nacional de Seguros y que la misión técnica de Taiwán que había traído Rodrigo Carazo al país en el año 80, creo que sí, 82, hacían una exhibición y entonces me fui a verla. Ahí fue donde se me abrieron todas las expectativas sobre hacer un negocio, porque ya vi que gran potencial que tenía el bambú. Y a partir de ahí comencé a aprender y para poder dar a los usuarios un buen producto de calidad que fuera económico y de buena calidad. Porque los chinos hacían, o sea, todo eso que yo vi era muy complicado y yo aprendí la técnica china, pero los muebles salían muy caros porque llevaban mucha mano de obra. Entonces yo para poder impactar el mercado y vender volumen, mi lema era hacer sencillo, barato y de buena calidad. O sea, te estabas convirtiendo en otro chino, pero en Costa Rica. Don Manuel, No, de hecho, sí, sí. yo tengo entendido que usted tiene una gran familia, tiene muchos hijos. Y yo cuando me pongo a pensar en los inicios de lo que hoy es Bambutico, me pregunto cómo se saca adelante, ¿verdad? Porque hoy usted sabe que las familias tienen uno o dos. O sea, Ujú. decir que alguien tenga más de tres ya es una barbaridad. Ya nos contaste más o menos cómo inició el proyecto, ya nos contaste más o menos desde hace cuántos años, pero cómo ha venido usted ahora impulsándolo, ¿verdad? Porque es un tema de cultivo, uso e industrialización, ¿verdad? Para Costa Rica. Porque yo creería que lo que usted hace ahora no se queda solamente en Pérez Celedón. ¿Hasta dónde llega? Sí, bueno, desde un principio que comenzamos allá comenzamos con una afición, luego algún cliente, uno o dos clientes me mantuvieron por varios años, porque para dedicarme yo quería dedicarme a esa actividad porque amaba lo que hacía también. Y hubieron unos clientes, uno de ellos fue Isaac Vargas, un abogado de Pérez de León, no sé si lo conociste, pero él me encargaba: "Ay, quiero un mueble así, así, un libro, un trastero, por ejemplo". Y yo duraba 15 días haciéndolo o más. Y ya con lo que él me pagaba, ya pasaba hasta 3 meses ahí que compraba lo que tenía que comprar y gastar y ya me mantenía con eso. Pero después ya vi las posibilidades de un negocio más grande
Además de que tenía una familia ya Numerosa. bastante crecida que mantener y de hecho que yo quería dedicarme a eso y que eso fuera parte de mi vida y de mi economía, ¿verdad? Entonces le puse gana y comenzamos a producir un poquito más masivamente. Y bueno, ya en los años 90, a inicios de los 90, pues ya teníamos como 50 operarios y mandábamos un camión por semana a San José. Tuvimos suerte porque el éxito de un negocio también depende del mercado, de poderse Claro. vender lo que uno hace. Y la suerte que tuvimos que nos encontramos dos socios que iniciaron el negocio bambú en la meseta central tipo polaco, el bambú tipo Ah, polaco, pero en los barrios de más poder adquisitivo. o Los sea, le dieron Yoser, un valor Rollmoser. agregado al producto que ustedes también confeccionaban, porque ya no era un asunto de que decir, uy, que el bambú era, ¿verdad? No, más bien el que tenía un poquito de dinero, tenía muebles de bambú en casa. Es correcto, ese fue uno de los éxitos, considero yo, porque durante bastantes años, podemos decir que unos 7 años por lo menos, se vendió muebles en la meseta central en la clase más alta. Eh, Ensamblados y producidos en Pérez Celedón. exactamente. Y después ya comenzó la gente que veía que gente de poder adquisitivo tenía muebles de bambú, entonces todo el mundo quería muebles de bambú. Eso fue un excelente Y la gancho de empresa mercadeo. nuestra se dedicó a muebles de bambú, a hacer muebles de bambú por 25 años. Wow. Y después ya yo estaba un poquito aburrido Ujú. de hacer muebles porque demandaban demasiada atención para poder cumplir. Hacíamos muchos artículos para poder revisar que todo fuera de buena calidad, ¿verdad? Y a tiempo las entregas. Entonces ya quisimos entrar en otros temas de bambú, en otras Diversificaron. actividades, ¿verdad? Y el bambú que usábamos era un bambú delgadito, un bambú chino delgadito. Y ya comenzamos a utilizar bambúes gruesos que había que curarlo. Entonces entramos en el tema de tratamiento del bambú, ¿verdad? Ujú. Y eso fue todo un reto y de mucho conocimiento, de mucho aprendizaje. Y bueno, aquí estamos. Tenemos bastante recorrido ya con el bambú. Don Manuel, ¿cuántos de sus hijos trabajan con usted hasta el día de hoy? Estamos hablando de 7 hijos de los... No es complicado a veces, y te lo digo porque yo he crecido en una familia de comercio y a veces, entre toma de decisiones y lidiar es complicado porque todo el mundo quiere mandar, digo yo a veces, pero el dueño es usted. Ah, definitivamente hay que poner mano dura. Sí, no, pues aquí nos reímos, pero Sí, ya en la empresa deben ser sí, 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 juntas correcto. ahí, reuniones. Sí, no, y yo considero que una de los éxitos míos, de los logros mayores, ha sido poder integrar a los hijos a las actividades de la empresa y que funcionen en esa empresa como lo que tienen que hacer y que lo hagan bien. Y digamos, y en la actualidad ellos tienen muy bien definidas sus funciones. Este hijo hace esto, este otro hace el otro, o ahí se van intercalando. Cuando no llega uno, está el otro, No, todos hacen de todo. cada uno tiene su función. Hay unos que se encargan de el área de construcción, otros de vivero, otros de, qué sé yo, estrategias de mercado, ventas, todo eso. Sí. Bien, don Manuel, no quisiera que se me pase esta consulta porque ya me contó parte de la historia de los inicios de Bambotico. Ujú. Pero solamente quiero ir un paso atrás. Quisiera saber a qué se dedicó usted antes de aterrizar con Bambutico, porque yo digo que a veces uno tiene que, o la vida le da ese gancho
de sufrir un poquito con algo que Ujú. también le ayuda a motivarlo a salir adelante. Otros se ponen a estudiar, otros se ponen a trabajar en otra cosa. Pero si nos podría contar a qué se dedicó antes de iniciar con lo de los muebles. Bueno, vieras que yo me gradué aquí en Palmar Norte, Ah, en el interesante. agropecuario de acá. Y entonces una vez que salí del agropecuario, lo primero que hice fue ser maestro Ah, vea a usted. esa edad y con ese conocimiento. Antiguamente a un bachiller le daban una plaza en una zona rural, ¿verdad? Claro. Increíble. Vea usted qué pregunta me salió y por dónde vamos llegando. Sí, pero un año después me di cuenta que no servía para eso porque no tenía las condiciones, no podía enseñar bien a los chiquillos. Renuncié y me fui a trabajar con el Ministerio de Agricultura. Ahí sí, a mí me gustaba porque precisamente había estado trabajando en un agropecuario, estudiando en un agropecuario. Me gustaba y trabajé un año con el Ministerio de Agricultura como asesor de clubes 4S y estando en Buenos Aires trabajando con el MAC, llegó una gente de la Universidad de Costa Rica y me invitaron a hacer el examen de admisión y me fui para al año siguiente yo soy un 72 de, tengo carnet 72 de la UCR. Y me metí a estudiar a la universidad y trabajaba en el Parque Bolívar de boletero. No sé si conoces el Parque Bolívar. Qué increíble. Sí, Bueno, no le voy a pedir más porque vamos a seguir hablando de ok. Bambutico. Ustedes que nos están viendo, gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos y por supuesto, gracias a Costa Ballena TV por apoyarnos en cada una de nuestras transmisiones. Seguimos conversando con Manuel, que nos acompaña desde Pérez Celedón, don Manuel Retana Jiménez. Don Manuel, ¿cuántas especies, con cuántas especies de bambú se cuenta actualmente y cuáles son las bondades que tiene esta planta? Bueno, vieras que especies de bambúes a nivel mundial son muchísimas. Podemos hablar de 1500 a 2000, ¿verdad? El número exacto no sé, pero sí son muchas especies de bambú. Porque bambú es clasificado como bambú. Hay bambúes nativos en los bosques, desde bambúes pequeñitas hasta bambúes gigantes, en todos los continentes del mundo, excepto en Europa. Europa es el único continente del mundo que no tiene bambú, pero a América, África, ni se diga de China, Asia. Es, conocemos mucho el bambú precisamente por los chinos y por los asiáticos, ¿verdad? Nosotros tenemos unas 65, más o menos, 65 especies de bambú. Eh, Obviamente hay unas de más importancia industrial, ¿verdad? Otras simplemente colección, bambúes decorativas, bambúes para jardín, bambúes para cerca, setos que son muy lindas. Eh, entonces sí, hay muchos tipos de bambú y cada especie tiene su función especial, Muy bien. ¿verdad? Hay que ir a Bambutico a preguntar o hay que llamar a Bambutico o buscarla en las redes sociales. Yo personalmente hace unos días hice una búsqueda rápida y la que me aparece en todas las opciones es Bambutico. Así que están muy bien posicionados. Contanos qué relación existe entre el método de curado y los costos de lo que nos ofrece Bambutico. Yo quisiera también aprovechar para preguntarte cuándo descubriste, yo creo que uno pues en la vida va aprendiendo, cuándo descubriste que había que curarlo. Y después nos contás sobre esos métodos de curado, ¿verdad? Y los costos, ¿verdad? Porque yo pensaría que debe ser muy caro. O sea, una cosa Mm, es yo ir a cortar un poco de bambú por ahí y construir, no sé cuánto me podrá durar, y otra cosa es el tiempo, ¿verdad? De vida que se le podría dar a un mm, proyecto previamente curado, ¿verdad? ¿Cuántos años podría tardar? ujú. Bueno, vieras que yo trabajé por unos 25 años muy intensamente con un bambú que es muy resistente a los insectos. Prácticamente no teníamos ningún problema ni quejas con los clientes
y era la especie Philostachys aurea. Es un bambú delgadito de origen asiático. Pero cuando me tocó que entrarle al bambú ya grueso, como para hacer una casa, una construcción, una estructura, un galerón, me tocó que entrara a la preservación del bambú, porque eso es algo que el bambú tiene, muchos almidones y cosas que le gusta al bicho, ¿verdad? Además de que tiene fibras muy resistentes, tan resistentes como el acero, según estudios que se hayan hecho. Pero sí tiene almidones que le gustan a los bichitos y entonces esos bichos degradan la fibra, la hacen polvo. Entonces el bambú no nos sirve en esas condiciones. Nos tocó que entrarle muy, muy duro a ese tema. Estuvimos en aquellos tiempos trabajando unos 3 años eh, con esa situación de buscar un método Prueba, error. eficiente, también que se pudiera implementar a bajo costo Sí, correcto. y, y, que, y que fuera también que se pudiera curar el bambú masivamente, porque nada hace uno con curar unos cuantos al día, ¿verdad? Entonces, ese era un tema y no había mucha literatura. En Costa Rica hubo un primer proyecto nacional de bambú en los años 86, nació un proyecto y ellos implementaron un sistema que yo lo busqué y no pude lograr que ellos me dieran la información adecuada, pero me fue una salvada, porque debido a que nosotros carecíamos de alguien que nos ayudara, nos tocó que investigar bastante y llegamos a implementar un sistema que no lo inventamos nosotros. Sí, ese sistema se inventó creo que en Francia, se llama sistema Boucherie, que es, digamos, meter el preservante a presión en la madera o en el bambú. Pero bueno, el asunto es que nosotros luchamos mucho con el sistema operativo para dar un sistema eficiente, rápido, fácil y de bajo costo. Y es con el que actualmente trabajan. Es con el que actualmente trabajamos y ya tenemos 25, 30 años de tirar bambú al mercado y no nos da Sí, problema, ya está probado. si de algo no me queda duda es que en Bambutico pueden dar cátedra de lo que hacen. Don Manuel, sé que la palabra innovación es parte de su esencia. ¿Cómo ha logrado impregnarla en sus hijos y en la empresa? ¿Qué tan complicado es eso? Porque cuando hablamos de innovación, les cuento que eso es algo que no se acaba. Usted innovó hoy, pero ya mañana es otro día y hay que volver a innovar. ¿Cómo lo logra con sus hijos y con la empresa? Mira, yo considero, hace un rato estábamos hablando de innovación. Yo considero que la innovación es el motor vital de una empresa para ir, digamos, a la cabeza de ser líder. Sí. Porque, bueno, a mí personalmente nunca me ha gustado copiar. Eso, digamos, eso está dentro de mí. No me gusta hacer lo que otros hacen, sino a veces sí he visto cosas que hacen los demás y he aprendido y he modificado. Y yo imagino que muchos dirán, voy a ver qué está haciendo Don Botico para ver si se lo copio. Sí, sí, sí. Claro que al haber una empresa que hace innovaciones y le funcionan, eso le sirve a otros. Claro, porque reduce un Y costo es, de sí, sí. procesos. Y eso es normal y es positivo y eso ayuda a las personas también. La innovación no solo ayuda a uno, sino que a los demás. Bien, don Manuel, ¿por Sí. cuántos años nos garantiza Bambútico sus productos? Esa es una consulta que me hago porque ya que nos contó que la planta tiene almidones y yo creo que aunque la curen, tal vez no sea eterna. Luis, nosotros garantizamos los productos por 20 años bajo condiciones
normales de que no se moje, no se asolee, o sea, no estando a la intemperie, ¿verdad? El producto. Pero si hacemos una estructura y le ponemos un buen techo, 20 años la garantizamos. ¿Y habrá algún mantenimiento previo a esos 20 años para que tarde un Mira, poquito si, más? si quieres ver estéticamente bonito el bambú, está bien, dale mantenimiento. Se limpia y se le pone un acabado y se ve como nuevo, más bonito, porque el bambú, entre más viejo, la fibra como que se va poniendo añeja. Ujú. Y un mueble, por ejemplo, de 20 años, de 30 años, uno lo conoce por el color Ah, que agarra y interesante. como la fibra se vuelve como más añejada y más bonita. Y si le das un retoque con algún acabado, se ve lindísimo. Bien. Entonces, sí, nosotros garantizamos, repito, por 20 años y es cuestión de estarle de vez en cuando, si uno lo quiere ver bonito, como te digo, la fibra no se va a deteriorar, pero estéticamente sí es bonito, un acabado igual que una casa, igual que la madera. Don Manuel, hay un tema que me ha venido dando vueltas en la cabeza y es el de la propiedad intelectual, digamos, de cada uno de los procesos con los que asumo yo que tienen que trabajar en Bambotico, porque ya a esta altura nada es al azar, digamos, todo ha estado estructurado, previamente puesto a prueba, ¿verdad? Ujú, Y bueno, el otro día que estuve en la empresa vi muchos colaboradores. ujú, La pregunta está complicada, pero ¿cómo se hace para que algunos de de esas personas que trabajan con ustedes, de pronto, de no copie, pegue, ¿verdad? Porque yo creo lo siguiente, por más que alguien se lleve esa anotación ahí en una hoja, ¿dónde se va a encontrar una propiedad tan grande? ¿Dónde se va a encontrar esas ujú, bodegas? ¿Dónde se va a encontrar las máquinas? Porque estamos hablando de dinero. Pero aún así, de pronto aparece alguien que quiera jugársela. ¿Cómo hace usted como empresario para, para tal vez de alguna forma cuidar esa propiedad ujú. intelectual? Sí, mira, realmente al principio me preocupaba eso un poco, pero ya después no, porque primero que siempre hay fugas en el conocimiento. Sí. Eh, los, las técnicas que aplicamos primero en construcción de muebles, todas fueron diseñadas y inventadas ahí. Eh, Nosotros aplicamos la técnica china, pero la modificamos al estilo occidental. Y eso, una vez llegó la misión china ahí a Bambutico y nos dijo que el éxito de nosotros había sido en cambiar todo eso. ¿Ah? Sí, el mismo chino nos dijo. Porque los primeros que aprendieron con los chinos allá en Habdeba, en Limón, se quedaron a lo chino. Y yo aprendí la técnica china, pero la modifiqué. Y me le fui arriba a los que se quedaron a lo chino. ¿Eh? Entonces, Se adelantó la época, tal los que vez. se quedaron a lo chino, nosotros producíamos 4 veces más rápido. Increíble. Bueno, Porque cambiamos el me sistema. gusta escuchar ¿Eh? eso, que vive sin miedo, porque las cosas no siempre son tan fáciles como parecen. Don Manuel, ¿cuál ha sido el mayor error empresarial que ha cometido Bambutico hasta ahora y cómo lo ha corregido? Si nos puede contar Ujú, alguna, bueno, ujú. alguna de las muchas experiencias. Sí. Mira, sí, uno en las empresas siempre se cometen errores, siempre, nadie está exento de eso. Pero lo interesante, lo importante es que se aprende. Cuando uno comete un error, igual aprende. Porque si no lo hubiera cometido, no aprende que no hay que hacerlo así, sino que hay Y que nos podría hacerlo de otra mencionar forma. uno, tal vez, Mira, que se pueda bueno, contar. una decisión equivocada que tomé en los años 90
fue querer comercializar como empresa el bambú, montar una comercializadora en la meseta central de parte Bambutico. Entonces allá montamos una bodega, hicimos oficina, incomodísimo, tratamos de hacer, colocar los muebles igual que se estaban vendiendo por los otros clientes, que dicho sea paso, habíamos tenido un problema con ellos y necesitamos solucionar eso. Eso fue catastrófico. Perdimos muchísimo dinero. Wow. ¿Sí? Perdimos toda una cartera, perdimos inversiones y tuvimos que cerrar eso porque para no ir A la quiebra, a la digamos. quiebra. Sí, ¿Y sí. cómo se recuperaron? Así brevemente. Dichosamente, bueno, es que considero que la actividad ha sido muy noble, nos dejaba buenas utilidades y pudimos recuperarnos y buscar nuevos clientes y hacer otras actividades. Porque específicamente eso fue con los muebles, pero ya nosotros nos dedicamos a la construcción, a curar el bambú y vender materia prima. Bueno, otra vez volvieron Entonces, a innovar sí, sí, y sí, así se le dieron adelante. Yo te agradezco sí. muchísimo que nos hayas hecho esa confesión, porque yo creo que a nosotros como seres humanos siempre nos encanta contar lo bueno, pero abrirnos, ¿verdad? Y contar nuestros tropiezos es complicado. Don Manuel, yo creo que el bambú sigue siendo percibido por algunos eh, como un material para pobres. Digo yo porque lo encuentran por ahí en los charrales o lo encuentran por ahí en las calles y a veces no le dan el valor. Digo todavía en la actualidad. ¿Cómo combate usted ese estigma? Porque es Mm, que no es lo mismo que yo me vaya con un cuchillo a cortar por ahí que me vaya a Bambotico y vea esas bodegas que tienen ustedes o los mm. acabados que logran. Muy bonita pregunta esa, Luis. El bambú siempre en el pasado ha sido relacionado con la pobreza. Ujú. Primero porque China, ¿verdad? Sí. China, el bambú salvó a las clases más desposeídas de China, porque China era muy pobre antiguamente, ¿verdad? Y el bambú les solucionaba todos los problemas: comida, vivienda, utensilios de cocina, herramientas, todo lo que hubiera que hacer se hacía con bambú. Eso lo hicieron los chinos, porque los chinos es un continente muy viejo, una civilización muy vieja, Ujú. acabaron con todo lo forestal y les quedó el bambú que se reprodujo y entonces comenzaron a utilizar el bambú para todo y el bambú les salvó la vida a los chinos. Después, entonces, ha sido muy relacionado con las primeras necesidades, con las gente más, de más bajos recursos, utilizaron el bambú, ¿verdad? En América, ¿qué ha pasado también? Que en América el bambú estaba relacionado en Colombia con las viviendas de los indígenas y de la gente pobre, hacía sus casitas con bambú. Ujú. Aquí en Costa Rica, ¿en qué usábamos bambú? En las chayoteras, ¿verdad? Totalmente. O en los turnos, después de que se Hacer los quitaban ranchos. los ranchos, se botaba el bambú. Claro. Entonces, sí, ha sido relacionado con la pobreza. Pero en nuestro mundo moderno ya es diferente, porque si nosotros vamos a China, ya China, con una gran tecnología que tiene, hacen hacen cosas increíbles con el bambú. Entonces el bambú en China ya no lo usan para cosas de primera necesidad, ni viviendas. Ya en China no hay viviendas de bambú para nada, pero el bambú lo usan para hacer plata. Los chinos usan el bambú para hacer plata a montones con bambú. Eh, y aquí ya en Latinoamérica se está viendo el bambú en otra forma, estéticamente para el sector turístico, es muy apreciado en hoteles, para hacer estructuras.
relacionadas con el sector turístico. Curiosamente a los europeos y a los extranjeros, qué sé yo, estadounidenses, donde no hay mucho uso de bambú, les encanta, les fascina, porque el bambú es una estructura cilíndrica, hueca, de gran resistencia. Entonces Bueno, a ellos, veces llegan otros a darle el valor, ¿verdad?, es a lo que correcto, a sí, sí, nosotros sí, nos cuesta. sí, sí. Tal vez porque lo encontramos ahí a mano, pero como siempre digo, a veces es trasladar una cosa al lugar que le corresponde y darle el valor suficiente, ¿verdad? Ujú, Estando ahí, ya todo el mundo la quiere, ya todo el mundo la ve bonita, pero ujú. ese proceso es el que ustedes han hecho como empresa, ¿verdad? Una realidad. No se vayan, que nos queda una única consulta para don Manuel. Estamos por terminar el programa. Si les ha gustado escuchar todo lo que don Manuel nos ha contado, no se olviden de dejar sus comentarios. Si la entrevista les ha gustado, compártanla, es gratis. Y bueno, y ojalá que de pronto se unan otras empresas y otros interesados en la construcción de bambú y puedan contactar a Bambutico, que se encuentra en Pérez Celedón. Ya ahorita don Manuel nos va a dar un poquito más de información al respecto. Y bueno, cerramos con la siguiente interrogante. ¿Qué tan lucrativo es el negocio? Y te lo pregunto porque sé que el próximo 23 y hasta el 26 de julio, la próxima semana, voy a meterme yo, iniciamos un taller para que otros también aprendan a trabajar con el bambú. Sí, Luis, sí, sí, el 23, la otra semana, vamos a ¿Sí? iniciar un taller que va a durar 4 días. 23 va a terminar el sábado 26. El objetivo es promocionar el bambú y que la gente aprenda a usar el bambú en la construcción. Porque creemos que el bambú tiene un papel que jugar aquí en nuestro medio, en la construcción y también en el aspecto económico de nuestro país. Ya el bambú tiene un precio bastante accesible. Antes era más caro porque antes nosotros teníamos que ir a conseguir bambú a otros lados con incomodidades. Ahora tenemos fincas con caminos de acceso, maquinaria, personal entrenado en todos los campos, Han ¿verdad? logrado abaratar los costos. Es correcto, sí, sí. Hemos bajado los costos y creemos que ya el bambú es accesible, es un recurso que podemos utilizarlo perfectamente para hacer una casa. Y queremos que la gente aprenda a usarlo. Por eso te Eh, preguntaba qué tan lucrativo es, porque me ha llamado la atención de que Bambutico abra las puertas al público en general para que aprenda a construir. Y eso significa de que si de pronto a mí o a usted se le ocurre iniciar, es porque nos va a ir bien y vamos a ir de la mano de una empresa experta en bambú. Entonces, hablemos de sí, plata. eh, construcción con bambú es un tema muy, muy interesante y es un sector innovador donde mucho joven que quiere hacer una carrera puede meterse. Y nosotros vamos a estar ahí para venderle la materia prima. Correcto. En este taller eh, va a estar George Stamp, es un consultor, es un maestro de la construcción a nivel mundial, tiene su espacio, Renombre. su nombre, ¿verdad? Eh, entonces, aprovechar la oportunidad para el taller. Ya casi tenemos todos los espacios llenos, pero creo que hay algunos, muy poquitos. Claro que sí. Entonces, sí, que la gente se interese y nosotros también tenemos hasta plantas para vender. O sea, tenemos materia prima si quieren hacer la plantación, también les vendemos las plantas.
Vemos que entre más se usa el bambú, va a ser más, los negocios se van a ir aumentando. Claro que sí. Bueno, es parte de la proyección del negocio, ¿verdad? Bambutic. Ujú. Don Manuel, yo le voy a regalar unos 30 segundos para que se dirija a esa cámara, tal vez para que se dirija a sus clientes, esas personas que le han acompañado, ¿verdad? A lo largo de tanto tiempo en esta empresa que ha crecido y crecido, ¿verdad? Sin detenerse. Creo que a sus colaboradores, a su familia o a quien usted guste, ¿verdad? Para que cerremos esta entrevista con cariño y con amor, porque yo creo que a esta altura es mucho de lo que también se puede regalar. Entonces, adelante. Bueno, doy gracias a Luis por invitarme al programa y también doy gracias a todos mis hijos que trabajan en Bambutico, toda mi familia, y a los clientes que ha tenido Bambutico también un agradecimiento muy sincero porque gracias a ellos es que estamos acá y seguimos adelante con el bambú. Quiero invitarlos también, como dije anteriormente, al taller que se celebra del 23 al 26, si tienen gusto de participar. También Bambutico va a ser, que queremos funcionar a nivel de escuela. No, este es un primer taller, pero no va a ser el último. Entonces, si alguno por X razón no puede participar en este taller, ya habrán otros que van a venir en un futuro. Hay mucho que aprender, hay mucho que compartir. Entonces, los invito. Pueden contactarme personalmente a mi teléfono, es 8384-2583. Y bueno, creo que aquí termina mi intervención. Estoy agradecido con todos, con mis hijos y con todos mis clientes y con Dios también, con la vida. Desearles eh, unos buenos días y nos estamos viendo. Él es Manuel Retana Jiménez, un empresario de Pérez León, un innovador, una persona que ha creado del bambú un negocio que se llama Bambutico. Les invitamos de parte del programa La vida es un soplo y de este servidor Luis Vargas Zamora a ponerse en contacto con el número que él ya ha mencionado y les esperamos la próxima semana.